En nombre del colectivo por la no violencia quiero darles la bienvenida a ustedes. Estamos en una actividad de esta edición, la tercera de la Semana de la No Violencia, y el tema de esta actividad es trata y abuso. Y como siempre ha estado presente esta temática en las 3 ediciones de la Semana de la No Violencia, y siempre de la mano de la gente de En Red y a través de Patricia, hace 2 años comenzando nuestra primera Semana de la No Violencia. Así que para nosotros es un orgullo porque sé que están cumpliendo 1 año y sé que la primera actividad de la red fue en la edición anterior, ¿no? De la semana. Las máscaras de la trata. Exacto. Así que bueno, los voy a dejar con las compañeras de la red y los invito a que vean el programa de actividades que hay. Hay muchas charlas, muchos debates y también hay mucha actividad artística. Así que bueno, de acá al 6 de octubre están invitados a ser parte de esta Semana de la No Violencia. Los dejo con Patricia y con las compañeras de la red. Bueno, gracias, Osvaldo. Bueno, nuevamente, como dice Osvaldo, estamos en una actividad de la Semana por la No Violencia. Ya hace un tiempo que venimos participando como red con y comienzo que fue esa jornada Las Máscaras de la Trata, donde nos abocamos específicamente en ese momento a la temática de la trata de personas. La idea que nosotras tenemos hoy es ampliar un poco el panorama contándoles en esta mesa bueno, cuáles son las otras actividades de la red que no trabaja específicamente con trata, con abuso, con violencia, sino con todas estas problemáticas y algunas más. Lo que pasa que a veces bueno, no caben en estas denominaciones muchos otros problemas que tienen que ver con la realidad, ¿no?, que vivimos, y básicamente tienen que ver con la violencia institucional, con los malos tratos, no solamente dentro del ámbito familiar, sino también, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? Bueno, afortunadamente estamos casi todas, así que vamos a tener varias la palabra, y Osvaldo, que está sentado ahí, que es un compañero que también se ha incorporado a la red, va a colaborar desde ese lugar, ya me dijo que sí. Es una forma de presión esta, parece, pero bueno. Bueno, yo en realidad lo que les voy a trazar es un poco el panorama, y le voy a dar la palabra a mis compañeras, bueno, que también, que día a día estamos trabajando con muchas consultas que recibimos desde distintos lugares, ¿no? Hay una demanda. Lo importante es que sepan que la red es una ONG, ¿sí? Quienes no la conocen, es una organización no gubernamental que tiene su personería jurídica en trámite en este momento, pero bueno, es la forma que elegimos para constituirnos, para ser una institución. Si bien venimos trabajando desde hace mucho tiempo, muchas con otras inserciones institucionales acá en la ciudad de Mar del Plata, casi siempre rondando, digamos, estas temáticas, pero bueno, lo bueno que nos pasó fue el tema de poder que todo eso pueda confluir, ¿no?, en un equipo de trabajo, que tengamos muchas dificultades, como generalmente sucede cuando nos vinculamos con el dolor y con el padecimiento, y así todo, bueno, podamos seguir sosteniendo como principio esta lucha que es contra la violencia, contra el abuso y con la trata de personas. Les decía que básicamente nosotras recibimos muchas derivaciones, en algunos casos de organismos del Estado, en muchos casos de demanda espontánea, y que lo importante es el tipo de tratamiento que acordamos brindar, ¿no? Decir tratamiento a veces parece que una se está refiriendo solamente a lo que es un tratamiento psicológico, ¿no? O una mirada desde una perspectiva social.
Lo que nosotros queremos lograr, porque sería muy ambicioso decir que lo hemos logrado, porque esto es algo muy difícil, es poder trabajar en la transdisciplina. Y bueno, un poco lo que les vamos a contar hoy desde distintas miradas es cuál es la inserción de cada una de nosotras en la red y cuál es el trabajo que venimos desarrollando como una forma de poder contarles también que vamos construyendo esa mirada y esa intervención transdisciplinaria. Justamente por la complejidad del fenómeno o de los fenómenos que nosotros abordamos. Realmente reducir la intervención en casos de abuso sexual y de incesto paterno-filial a un tratamiento psicológico exclusivamente sería de mucha pobreza, me parece, porque una temática tan compleja como el abuso requiere de otro tipo de intervenciones, que ya, bueno, ellas las van a ir contando, ¿no? A ver cuáles son esas intervenciones. Lo que nosotras nos propusimos hoy es poder dar cuenta de este trabajo. Y por otro lado, aparte de estas intervenciones, también la idea es poder transmitirles cuál es la implicancia que tiene la red en lo social, ¿no? En lo colectivo. Que esta también es otra forma, ¿sí?, de poder abordar y de dar tratamiento y de dar respuesta a estos pedidos que se nos hacen cotidianamente en relación a los temas que trabajamos. Decíamos hace poco, y lo hemos dicho públicamente, que en la ciudad de Mar del Plata hay cotidianamente denuncias por casos de abuso sexual, ya sea en el ámbito dentro de la familia, donde en realidad cuando el abusador es el progenitor biológico, aclaramos que nosotros denominamos a esto incesto paterno-filial, ¿sí? Porque parece que decir abuso sexual es como medio tranquilizador para esquivar un poco la escena, que por cierto es bastante dolorosa y bastante cruel, ¿no? Porque es como impensable. Y bueno, decía que hace unos meses nosotras, no por alarmistas, sino por ser realistas, estábamos denunciando la cantidad de casos que estábamos recibiendo, no solamente nosotras, sino también en otras instituciones en la ciudad de Mar del Plata por abuso y por incesto paterno-filial. Dimos inclusive algunas estadísticas y básicamente hicimos algunos reclamos. Lo que no me quiero olvidar de decir entonces, hablando de implicación y hablando del plano social, es esta idea de que el abuso también es político, ¿sí? El abuso es sexual, pero es político también porque transcurre dentro de un marco que en vez de proteger a las víctimas, generalmente, por ejemplo, las revictimiza, y que en vez de creer en la palabra de los niños y de las niñas y los adolescentes, se termina como invirtiendo este sentido y la víctima pasa a ser victimaria. Y bueno, y ni que hablar de las madres, los padres y las familias que protegen a sus hijos, donde generalmente también son acusados injustamente y cotidianamente de inventar estos relatos. Ya vamos a ir profundizando sobre esto y creo que va a ser interesante también plantearlo en el debate, a ver qué es lo que piensan ustedes. En este momento la ciudad de Mar del Plata está bastante conmovida, digamos, por esta temática, y a veces se trazan como líneas divisorias entre quienes dicen creer o no creer. Yo lo que creo, redundancia, es que esto no es una cuestión de creencias, ¿sí? Y no es una cuestión de fe, y no es una cuestión de convertirse en opinólogos y opinólogas en relación a temas tan difíciles. En principio, esto no es una actitud caprichosa, ¿no? Estar del lado de los oprimidos, estar del lado de las víctimas. Es simplemente poder habilitar y poder dar lugar a la voz
de quienes están expresando su padecimiento. Y bueno, y después con respecto a quienes son acusados o acusadas, la justicia tendrá que ver qué hace con eso, y también las víctimas tendrán que ver qué hacen con eso. Es un tema muy complejo, pero es muy interesante para poder debatirlo, me parece, y bueno, y lo traigo porque habla también de una posición ética de la red, que es justamente, no sé, dentro de esto que yo decía que es dar tratamiento, es también ser sostén, en cierta forma, de quienes generalmente son excluidos cuando se animan a denunciar fundamentalmente instituciones milenarias, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante no dejar de mencionarlo. Bueno, nosotras estamos agradecidas porque estén acá y vamos a ir conversando. La idea era poder dialogar. Por suerte, o sea, la situación me parece que invita a que podamos dialogar y bueno, y que después haya un lugar y un espacio para las preguntas o para los comentarios y las intervenciones de ustedes, que creo que también van a ser ricas y van a aportar al debate. Así que bueno, vamos a empezar. Yo tenía esto para poder escribirlo, pero no lo hice porque no hice mucho lío para que eso esté ahí, pero bueno, lo vamos a ir explicando a medida que vayamos hablando. En principio, bueno, vamos a hablar de cuál es el dispositivo. Nosotros decimos que dentro de la red hay distintos dispositivos institucionales. En algunos momentos todas estamos como en todos los dispositivos, estamos enredadas. Pero también hay lugares específicos que tienen que ver con lo que cada una puede brindar y quiere hacerlo, y son espacios donde por ahí alguien se puede desarrollar más que otra persona. Entonces como que estos lugares son intercambiables, pero también son elecciones que se van haciendo en el transcurso del trabajo que vamos construyendo. Uno de los dispositivos de la red es el área de admisión, y también el área clínica específicamente. Así que bueno, yo le doy la palabra a Berenice Pereira, que es psicóloga y que va a ir contándoles un poquito cómo trabajamos en estos dispositivos. Bueno, ahí se escucha. El dispositivo de las admisiones, lo que son las entrevistas de admisiones, es el primer encuentro que tienen las personas que van a realizar una consulta a la red. Y el principal objetivo de eso es que la persona se sienta escuchada y contenida, ¿sí? Hay diferentes aspectos formales, y básicamente lo que es una admisión tiene que ver con poder establecer si la persona que concurre está en el lugar correcto, ¿sí? Es decir, si la institución, en este caso la red, puede absorber esa demanda. Trabajamos con lo que se refiere el concepto de entrevista operativa, que tiene que ver con poder resolver en ese momento el problema emergente que tiene la persona, es decir, poder darle la capacidad, la autonomía que ha perdido para que esa persona pueda generar un cambio en su conducta. Estadísticamente, de todas las entrevistas que hemos realizado, se deriva a que realice un tratamiento psicológico de mayor alcance temporal, porque las consecuencias psíquicas, tanto de la violencia de género como del incesto, que son las problemáticas más demandadas, necesitan un abordaje mucho más integral que no se puede resolver en una o dos entrevistas. Sí sucede que se hacen orientaciones, porque las entrevistas se toman interdisciplinariamente, hay psicólogas, bueno, el asesoramiento legal y otras disciplinas más, pero específicamente lo que es el asesoramiento legal, porque con las problemáticas con las que trabajamos casi siempre hay que realizar la denuncia, o la denuncia ya está hecha y hay que orientar acerca de cuáles son los pasos a seguir,
¿sí? Entonces, por ahí, cuando es una consulta por un menor, se toma el tratamiento y al mismo tiempo se orienta a los adultos responsables de cuáles son los pasos a seguir. Eso es en cuanto a lo que le brindamos, ¿sí? El primer dispositivo que se le brinda a las personas que consultan. Después, internamente, en cuanto a lo institucional, nosotros tenemos diferentes encuentros en donde analizamos cada entrevista para poder derivar específicamente con un profesional adecuado, digamos. Bueno. Hola. Bueno, mi nombre es Natalia, estoy en la parte de acompañamiento terapéutico de la red. Y bueno, como acompañante terapéutico es un dispositivo ambulatorio que se encuentra enmarcado dentro de un equipo de terapéutico de trabajo. Y lo que básicamente guía nuestro trabajo como acompañante es ser el sostén del paciente que está en tratamiento y que así lo requiere. La decisión de que el paciente tenga un acompañante terapéutico en determinada situación es evaluada por todo el equipo terapéutico, por el terapeuta tratante, como así por el resto de las compañeras. Y lo que nosotros hacemos es concurrir al barrio, a la casa donde la gente habita, para ver más que nada las relaciones vinculares que se hace con la familia en algunos casos, en relación cómo se vincula esa persona con nosotros y bueno, y aportar datos significativos a la terapia que puedan hacer más enriquecedor el tratamiento. Bueno, y ahora lo paso con las compañeras. Bueno, hola, yo soy Marian Gay, soy psicopedagoga y bueno, al igual que el resto de mis compañeras colaboro en varias áreas, pero específicamente les voy a contar un poco sobre el área psicopedagógica, que en realidad consta de dos sectores. El área pedagógica, que acá la compañera va a darles más detalles, y el área psicopedagógica propiamente dicha. Bueno, cuando llega un niño, una niña, un adolescente a la red, tras haber sufrido un abuso sexual, no necesariamente va a presentar un problema en el proceso de aprender o en el vínculo con el objeto de aprendizaje, pero es cierto que sí se da muy frecuentemente. Hablamos de proceso de aprender como una cuestión dinámica, un lugar donde se entrecruzan muchísimas variables que arbitrariamente podríamos agruparlas en tres grandes grupos. La primera, las condiciones materiales de la existencia, o sea, el momento histórico del sujeto de aprendizaje, y ahí todas las cuestiones cotidianas que se nos puedan ocurrir que le suceden a una persona que está en proceso de aprendizaje. Lo familiar, lo social, lo cultural, lo religioso, lo escolar, lo ideológico y todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana. El segundo gran ítem es el de la subjetividad, que bueno, está básicamente a cargo de las compañeras psicólogas, aunque nosotras lo tenemos en cuenta, pero tienen que ver con la tarea específica de ellas. Y el tercer ítem tiene que ver con lo específicamente psicopedagógico, que son las estructuras de pensamiento. En realidad el nivel genético que tienen esas estructuras de pensamiento. Podríamos decir que las estructuras de pensamiento son, así a grandes rasgos, las herramientas con las que todos nosotros conocemos y actuamos sobre la realidad. Y se van desenvolviendo y se van complejizando a lo largo de la vida. Nacemos con estructuras muy elementales, que tienen que ver básicamente con lo sensorio-motriz, y las estructuras se van complejizando al modo de una dialéctica hegeliana, esto de hay una estructura, hay una situación nueva, hay una adaptación de la estructura a la situación nueva y como resultado una estructura más abarcadora,
más equilibrada y más amplia y más desligada de lo sensorio-motriz y más acercándose a lo lógico-formal, que en el mejor de los casos, hacia el final de la adolescencia, se llegan a constituir estas estructuras que tienen que ver directamente con el pensamiento formal. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una irrupción de un abuso sexual durante este desenvolvimiento? Lo más lógico que todos podemos pensar es que este desenvolvimiento se detiene o se daña de alguna manera. Y aquí es donde interviene la tarea psicopedagógica, que por supuesto no va a imponer ningún tipo de estructura ni va a construir nada sobre el sujeto, sino es una cuestión interna, simplemente va a propiciar que el desenvolvimiento se siga dando. Bueno, esta es básicamente la tarea psicopedagógica, que tiene, creo yo, en su fundamento un hecho revolucionario, porque el aprendizaje es revolucionario. El aprendizaje es lo que nos permite pasar de un lugar a otro, de algo viejo a algo nuevo. Y creo que comparto con el resto de las compañeras, o sea, tanto desde la red como desde el área, uno de los objetivos es favorecer este pasaje de sujetos sujetados a sujetos no sujetados. No sujetados por un montón de cosas, pero específicamente no sujetados por la experiencia dolorosa de haber pasado por un abuso sexual. Desde la psicopedagogía, propiciando las estructuras de pensamiento que permitan al sujeto que aprende conocer la realidad, comprenderla, mirarla críticamente y sobre todas las cosas transformarla. Bueno, le paso ahora la palabra a la compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Maite, soy docente y me incorporé recién este año en la red. Justamente por ser docente, lo que hice fue un pequeño resumen de lo que les quería comentar para el día de hoy, y bueno, también con la idea de no cometer ningún furcio. Comprenderán que por ahí los términos más científicos los conocen mis compañeras, que son aquellas que son licenciadas o psicopedagogas, entonces por ahí nosotras hablamos de una manera más informal, por ahí decimos no se queda quieto, en vez de decir es hiperactivo, pero la docente ese término no lo debe manejar, porque no sé si es científico o no el término hiperactivo, pero no es un término que puede manejar una docente. Cuando nosotros hacemos un informe al equipo de orientación escolar, lo hacemos desde nuestra propia subjetividad, es decir, qué es lo que vemos en el alumno con palabras muy sencillas. Básicamente, lo que hice fue mencionar algunos de los aspectos, o en realidad de los efectos psíquicos del maltrato en la infancia. Como ustedes recién escucharon, en la red hablamos de violencias y también hablamos de abuso sexual o de incesto. Entonces, ¿cuáles serían estos efectos psíquicos en algunos de los alumnos que he tenido? O, por ejemplo, en el caso de una de nuestras consultantes. Nosotros tenemos una consultante que parte del acompañamiento no solo es que mis compañeras vayan a su domicilio y la vean interactuar con los demás, sino que también se acerque a la red en un espacio que se le brinda para ayudarla, para que pueda promover, es decir, para que pueda avanzar o no permanecer, como les gusta decir ahora al equipo directivo, en el mismo grado. Es una nena que ya está desfasada y realmente tiene ciertas dificultades. Yo les repito, bajé información, o sea, bajé algo de bibliografía, y esto que busqué tiene que ver con con la licenciada Beatriz Janín, que es una psicóloga psicoanalista, directora de la carrera de especialización en psicoanálisis con niños de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en convenio con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y es directora de la revista Cuestiones de Infancia. Lo que ella nombraba, y yo de ahí fue donde pude extraer estos términos que les comentaba recién, ella hablaba de al menos 10 efectos psíquicos. Yo solamente tomé 4, ¿sí?, que fueron los que logré observar y que por ahí también les puede servir a algunas profesionales. Me encantaría ver muchas docentes, compañeras mías inclusive, para que ellas también pudieran darse cuenta y detectar al menos algunos de estos efectos psíquicos, para saber por qué ese alumno se comporta de esa manera y qué es lo que le puede estar pasando.
No siempre significa que porque observe alguno de estos puntos ese chico o esa chica esté siendo abusada, pero generalmente tiene que ver con algún tipo de abuso o de violencia, ¿sí? El abandono o la violencia explícita, desde lo verbal o lo físico. El primero que había anotado es la anulación de la conciencia en tanto registro de cualidades y sensaciones. Les leo textual, así no me voy más de las ramas. Cuando el maltrato se da desde los primeros momentos de la vida, se pierde la posibilidad de diferenciar sensaciones. Todo es igual, no hay diferencias. Habitualmente un niño que no ha sido víctima de violencia o violencias puede cualificar el mundo, registrar diferencias y sentirse vivo, sin ser sacudido por emociones fuertes. Puede sentir placer en el contacto tierno, en escuchar música, en leer un cuento. Estos chicos golpeados, maltratados, no. Son chicos que quedan anestesiados. Suelen buscar el peligro, jugar con la posibilidad de un accidente, drogarse, golpearse contra el mundo, como el que juega en las vías del tren a esquivarlo, buscando sensaciones fuertes. Se anula la capacidad de registrar los afectos. Es el típico nene que en el salón se golpea o golpea a los compañeros, o se trepa a la reja, entra por la ventana al salón. Es el nene que vos decís, no entiende un límite, vos le decís quédate quieto y le está revoleando la goma con la tijera, recortando la cortina. Es ese chico, ¿sí? El segundo punto es la repetición de la vivencia en su forma activa o pasiva. Hacer activo lo pasivo, que es la identificación con el agresor, y la otra es buscando que alguien se haga cargo de que la repetición textual se dé, buscar a otro agresor, ¿sí? Lo que se torna ineludible es la repetición de la vivencia. Un niño puede repetir vivencias de sus padres o abuelos que le han sido transmitidas sin palabras. Hay muchas veces un intento ligador. Bueno, esto lo cita, en realidad lo cita a Freud. Pero en el caso de los niños maltratados desde momentos muy tempranos en su vida, la repetición, más que de un vínculo doloroso, es repetición de un dolor arrasante y de un vaciamiento representacional. El anteúltimo es el déficit de atención, y esto es importantísimo, porque justamente nuestra consultante, lo que las dos, es decir, tanto Marian como yo, destacamos cuando la comenzamos a acompañar, a ayudar con las tareas, fue esto justamente, esta falta de atención, este déficit de atención. No lograba concentrarse o no logra concentrarse por periodos prolongados. No le notamos ninguna otra dificultad a la hora de resolver ecuaciones o la lectura, más allá que es una lectura silabeante, ¿sí? Que no debería existir en sexto grado, pero ella logra comprender las consignas, inclusive lo que lee, y puede transmitir de una manera también bastante rústica lo que quiso decir el texto, ¿sí? Pero ya les digo, si nosotros estamos 2 horas, durante la primera hora trabaja de manera más intensiva, y durante la segunda hora ya hay interrupciones, ya comienza a estar más atenta a lo exterior, ¿sí? A los ruidos, a cualquier otra situación, menos a la tarea. Esto, el déficit de atención, coincide con la alerta permanente. Los estímulos externos no deben ser continuos, sino que tiene que haber intervalos. En estos niños el mundo queda compuesto por infinidad de estímulos iguales, equivalentes, y es imposible sostener una investidura estable. Son niños que presentan dificultades escolares por no poder concentrarse en las palabras del maestro. En tanto ruido, todo gesto puede ser atemorizante. Es bastante frecuente que niños criados en un ambiente de mucho abandono, que han sufrido privaciones importantes, abusos sexuales o violencia física o psíquica, estén totalmente desatentos en clase, en tanto la violencia deja, entre otras cosas, marcas, tanto una tendencia a la desinvestidura como un estado de alerta permanente que es acompañado a veces con la búsqueda de estímulos fuertes. Y lo último es en relación a la motricidad. Suelen tener una actividad de descarga desorganizada, allí donde se tendrían que haber inscrito las marcas del placer, sobre todo en relación al movimiento y al dominio del mundo y del cuerpo, han quedado agujeros. Suelen predominar los procedimientos autocalmantes. Y a modo de conclusión, darle la palabra a un niño implica conocer los diferentes lenguajes y cómo pueden los niños contarnos lo que sienten y piensan. Escuchar a un niño es también escuchar lo que no pueden decir. Algunas veces la mirada aterrada a un niño dice más que muchas palabras. Entonces tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de lenguajes.
lenguaje gestual, lenguaje gráfico, lenguaje lúdico, lenguaje verbal, pensando que las palabras no siempre tienen el mismo valor que en la de un adulto. Así es habitual que un niño que ha sufrido maltrato se muestre en el aula muy desconfiado, que se sobresalte frente a cualquier ruido, que no pueda concentrarse en ninguna tarea y que tenga reacciones defensivas, del tipo de taparse la cara, por ejemplo, frente a cualquier movimiento sorpresivo del adulto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paula Rodríguez, soy estudiante de Psicología. Soy coordinadora de la comisión, el área de educación. Bueno, ¿escucha bien? Sí. El área de educación consiste básicamente en que nos acercamos a una escuela o a una sociedad de fomento. Por ahora lo que venimos trabajando y las consultas que hemos recibido son de parte de las escuelas, donde generalmente un maestro o un profesor o un miembro del equipo de orientación educacional se acerca a la red y nos expresa su motivo de consulta, de acercarse a nosotras. Básicamente lo que se escucha son las violencias, es lo que trasciende todo. Analizando y viendo lo que hemos trabajado todo este año, es lo que trasciende todas las consultas que hemos recibido. Las violencias específicamente son violencias en el noviazgo, violencia familiar, violencia entre los chicos de la escuela, que es lo que ahora se está llamando bullying y que está habiendo, bueno, varios textos al respecto. Y cabe destacar que estas escuelas forman parte de la periferia de Mar del Plata. A su vez, esto puede estar dirigido hacia los alumnos o hacia los docentes y el equipo de orientación educacional. Tenemos dos modalidades, una que es la que venimos trabajando desde que comenzamos, que son los talleres. Los talleres constan aproximadamente de 4 encuentros, donde se va trabajando progresivamente la temática que trabajamos nosotras, especialmente siempre se habla mucho de violencias, en segundo lugar de abuso y en tercer lugar de trata de personas.